Perfecto, ya se está grabando. Entonces, como les comentaba, esta plática ya se había dado con anterioridad. Desafortunadamente la tecnología no estuvo de nuestra parte, se nos fue el internet y bueno, una serie de sucesos desafortunados que en esta ocasión estamos esperando a que no pase. Pero de nuevo, doctor, muy buenas noches, gracias por la invitación y sobre todo por la disposición de dar otra vez la plática. Al contrario, están muy buenas noches. Gracias por la invitación y por reproducir nuevamente esta charla que efectivamente no se pudo grabar y bueno, mucha gente me escribió y me dice, oye, nos quedamos fuera, no la podemos volver a escuchar. Entonces, pues, la promesa era repetirla e incluso pues, mejorarla, ¿no? Creo que tenemos elementos para poder mejorar la charla anterior en este importante tema. Sí, y bien comenta mejorarla porque justamente antes de iniciar la plática siempre tratamos de decir, bueno, cuál va a ser el rumbo de la plática, para dónde la vamos a encauzar. Y ahorita les tenemos sorpresas, porque independientemente, como dicen, es como volver a leer un libro y saber que aunque ya lo leímos, siempre vamos a descubrir cosas nuevas y es la idea de esta plática, tratar, aparte de compartir desde mi experiencia, porque así como lo dice el título, Caminando Juntos, la experiencia de los padres con un hijo con autismo. Nada más les voy a dar un antecedente. Mi hijo mayor tiene 33 años y tiene Asperger y esta razón por la cual tengo esta inquietud de compartirlo a través de la silla de los papás y sobre todo acompañado de una persona que tiene una amplia experiencia en esto. Doctor, a lo mejor es el momento para poderlos compartir. Muy probablemente muchos de los que están aquí ya conozcan al doctor. A lo mejor puede ser un poquito repetitiva la trayectoria, pero vale la pena porque el doctor tiene una trayectoria aparte interesante, tiene esa empatía sobre todo con los pacientes y lo digo con conocimiento de causa porque he tenido la oportunidad de ser guiada y sobre todo de ser escuchada, cosa que muchas veces los médicos a veces no tiene uno esa suerte de encontrarse con esa empatía y esa disposición. Pero doctor, nada más comentarles a la gente que está conectada con nosotros que usted tiene una experiencia de más de 15 años en el tema del autismo, que hoy por hoy está en el Hospital Juan N. Navarro y creo que alguien quiere entrar, entonces déjenme darle la entrada, pero permítame tantito, ¿sí? Déjenme ver cómo le hago, porque en esta cosa se está grabando, pero vamos a ver, permítame tantito. Listo, ya está, se está grabando y está la entrada. Perfecto, entonces, retomando un poquito, doctor, no sé si quisiera usted añadir algo más en base a su currículum. Yo sé que es una persona que finalmente los títulos no lo definen, pero es interesante que la gente que está con nosotros conozca algo de su trayectoria, que es muy amplia. Pues, muchas gracias. En realidad tienes razón. Yo soy médico cirujano egresado por la Facultad de Medicina de la UNAM, Ciudad Universitaria. Tengo la especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia en el Hospital Psiquiátrico Infantil y ahí he trabajado prácticamente toda mi vida, desde 1954 a la fecha. Ahí hice mi residencia, entonces ya dentro de la institución ya tengo 34 años. Una división, ya después de tantos años ya tengo ya pertenezco al inventario de la institución. Y bueno, durante todos estos 15 años he trabajado codo a codo a la comunidad de Doctor, disculpe que lo interrumpa. Yo lo escucho un poquito cortado. No sé si las demás personas lo escuchan cortado. Se escucha un poquito cortado. No sé si nada más sea yo o se escucha un poquito lejos, ¿verdad? A mí se me escuchan bien. Ah, ok, perfecto. Entonces, vamos a levantar un poco la voz. Ya se escucha mejor. Ahora sí se escucha mejor. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, pues sí, efectivamente, durante todos estos años yo me he dado la tarea pues, de trabajar con niños autistas, pero en especial a mí lo que me ha resultado un éxito en el tratamiento de los pacientes pues, es trabajar con los papás, ¿no? En muchas ocasiones ya no nada más es con los papás, sino bueno, dentro de todo este tiempo me ha tocado formar muchísimos recursos humanos en las áreas de psicología, de enfermería, de psiquiatría, los propios médicos residentes en psiquiatría infantil también he participado en la formación de ellos, ¿no?
Y podríamos hablar muchas cosas. He sido conferencista a nivel nacional e internacional en temas de salud mental y en los últimos años en temas de psiquiatría. He sido profesor titular y adjunto en diversas profesiones afines a la salud mental. Entonces, pues, bueno, ya más de eso sería vituperio, ¿no? Boca propia, ¿no? Pero bueno, ese hasta ahorita soy yo, ¿no? Y bueno, gracias por invitarme en varias ocasiones a tu programa. Para mí siempre es un placer que me des la oportunidad de platicar con tu audiencia. No, hombre, al contrario, doctor, y yo nada más agregaría y lo que falta y lo que sigue todavía, porque siempre anda usted muy inquieto por muchos lados. Pero bueno, enfocándonos un poquito al tema de Caminemos Juntos, siempre he tenido yo la inquietud de saber más y no nada más de a lo mejor de la condición que tiene mi hijo, sino saber más para a partir del conocimiento tratar de ser una mejor persona. Esto ya es muy particular mío, ¿no? Pero en el caso de lo que yo estoy viviendo, de tener un hijo con Asperger, yo decía, quiero más, pero quiero más, no nada más de eso, sino quiero más de mí, de saber cómo yo me siento y saber a partir de esto qué es lo que puedo hacer. Pero a mí siempre me gusta empezar por el principio, doctor, y no vamos a dar por hecho que las personas que están aquí acompañándonos esta noche a las 8 de la noche sepan lo que es la condición o el espectro autista. ¿Nos pudiese compartir de una manera breve y sencilla qué es el autismo? El autismo se considera actualmente un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? O sea, que se presenta en la infancia. Está catalogado dentro de la clasificación internacional de enfermedades en su versión actualmente número 10 vigente para nuestro país, a pesar de que está vigente en el mundo la número 11. Todavía está catalogado como el autismo como tal, aunque en el mundo ya se trabaja el trastorno del espectro autista. En nuestro país debemos de trabajar todavía el término de autismo o síndrome de Asperger legalmente. Y me voy a atrever a trabajar en este tema llamándoles autismo, trastorno o síndrome de Asperger, que son básicamente los principales, ¿no? Es importante que se sepa que el trastorno del espectro autista engloba actualmente estos dos padecimientos. Esta alteración se describió en a mediados de los años 40, 44, 45 en Alemania por Leo Kanner y Hans Asperger, con un año de diferencia los dos. Se caracteriza por alteraciones en las áreas de socialización, en la comunicación y en el área motora, ¿no? Los niños evidentemente tienen en la parte cognitiva, hay un problema que les impide comprender finalmente el mundo como nosotros lo comprendemos. De ahí que mucha gente dice que ellos viven en su mundo, ¿no? El autista vive en nuestro mundo, ¿no? Nada más que no entiende nosotros nuestro mundo ni nosotros entendemos por qué ellos no entienden nuestro mundo, ¿no? Bueno, es que a veces nosotros ni nuestro mundo entendemos, doctor. Ya de entrada Bueno, eso se complica. Vamos a partir definitivamente. también de ahí. Sí, en realidad es difícil, ¿no? Pero el autista en realidad tiene un problema de indiferencia al medio, ¿no? Inicialmente hay una indiferencia al medio. Lo que pasa en el mundo a su alrededor no le interesa, los estímulos externos le interesan muy poco. Parecieran sordos si es un autismo de nacimiento. Los niños parece ser que son sordos y bueno, estudios, audiometrías y todo se dan cuenta que pues ¿qué crees que sí escucha el niño, ¿no? Entonces no es sordo, entonces ¿qué tiene? Pero ante pequeños cambios se vuelven extremadamente muy irritables. Entonces, en este tipo de situaciones es el primer dato, ¿no? Parece sordo. Si es un autismo de nacimiento, entonces el niño no parece ser que no escucha. Entonces es indiferente, no nos voltea a ver, no pide brazos, no sonríe después de los 3, 4 meses de edad. Mucha gente dice, mi hijo parecía que no había hijo, ¿no? Yo estaba bien feliz, porque mi hijo no lloraba, no pedía abrazos, no esto, no lo otro. Pues, ¿qué crees? No es que sea un niño muy tranquilo, finalmente es un niño con autismo. Conforme van creciendo los niños hay retrasos en el lenguaje, hay también poco a poco se van presentando la presencia de las estereotipias, de estos movimientos de los brazos, de meseo, de girarse, de brincar, de girar sobre su propio eje, son los síntomas cardinales que se pueden estar presentando
que los de inicio temprano, los de nacimiento. Pero lo que lo caracteriza para la gente que bueno, ya dice, bueno, pues sí, mi hijo desde chiquito no me miraba a los ojos, parecía que no había niño, parecía sordo, esos son los primeros datos que se identificaban. En la actualidad ya nosotros hemos trabajado para poder detectar niños con autismo hasta los 4 meses de edad. Ya podemos decir, híjole, este niño todo pinta que va a ser para un niño con autismo. Claro, Entonces, doctor. Y digo, y ahorita que estamos justamente, yo creo que la mayoría somos papás de chicos con esta condición. Y yo creo que digo sí la mayoría, porque finalmente es nuestra eterna inquietud de saber más, de saber cómo lo vive mi hijo, y lo platicábamos, cómo lo vive mi hijo, pero cómo lo vivo yo como papá. Porque creo que, sin temor a equivocarme, hay poco espacio para eso. Y cuando digo poco espacio para eso es porque yo lo he comentado y creo que se lo comenté en alguna de las pláticas, cuando yo he dado el taller para cuidadores, siempre nos desbordamos con nuestro hijo, nuestra hija o la persona que tenemos con discapacidad. En este caso así se vive y que todo sea para él. Independientemente, como también lo comentábamos, añadido la culpa, la falta de a lo mejor de empatía dentro de la misma familia, porque también suele suceder que la misma familia de repente hay esa queja de, ay, te desbordas con mi hermano o te desbordas con mi hijo y no hay atención para mí, ¿verdad? Entonces, desde esa silla, doctor, ¿qué se puede hacer en cuanto a poder calmarnos los nervios? una pregunta muy interesante. Eh, Esto tendrá que ver que, bueno, al principio cuando no se sabe si es autista o no, y le dan un diagnóstico, pues a veces el diagnóstico es extremadamente tardío. Afortunadamente ya los diagnósticos están hace los 2 años de edad. Se corta un poquito, doctor, su audio. Ok, te decía, normalmente los papás cuando se establece el diagnóstico, como tú dices, desde una edad de 2 años de edad aproximadamente, los papás empiezan, como tú dices, a volcar, ¿no? Porque la palabra autista no se entiende y se oye muy fea. Sí. Y se piensa que es lo peor, y no hay padecimientos peores que el autismo, pero como se desconocen muchas cosas en relación al autismo, mucha gente piensa que es lo peor, que a mi hijo le va a ir muy mal en la vida, y no les va tan mal. Yo les digo que para mí el diagnóstico con mejor pronóstico psiquiátrico en la infancia puede ser el autismo, porque en muchos casos se recupera. Sí, solo si no haya una comorbilidad que lo ponga en jaque al niño y que vaya a ser lo que entorpezca su vida, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta el segundo momento de inicio del autismo, que es hacia el año y medio, la frustración, y vamos a partir en este momento, como tú dices, cuando el niño tiene una etapa de desarrollo normal, hasta los 18 o 24 meses, en donde pierde todas las habilidades y se queda como autista otra vez, no hay lenguaje, hay aislamiento, indiferencia, estereotipias, entonces los papás piensan que es algo terrible, ¿no? Y entonces, como dices, se vuelcan totalmente la atención al niño, no saben que en realidad qué tan catastrófico es, y piensan que hay que darle todo, ¿no? Entonces quieren meterlo a todas las terapias sabidas y por haber para que el niño se recupere, sin saber que el tratamiento del autismo es lento, lento y lo que le sigue, ¿no? Hay que Sí, llevarlo a una etapa de normalidad, pero mientras tanto viene la primera parte de culpa, ¿no? claro, ¿Quién tuvo culpa? la culpa y eso los papás de repente es algo que pareciera que no, pero también nos acompaña en el camino. Ahí justamente nos está comentando Raúl, creo, en el chat, y es muy interesante su pregunta porque dice, ¿a dónde acude para un diagnóstico? Y usted en un inicio decía una enfermedad del neurodesarrollo, y es muy común que se acuda con un neurólogo. ¿Cuál sería realmente, aparte de que me imagino que es multidisciplinario, cuál sería lo adecuado o la primera instancia con quien uno debería de ir para decir, a ver,
que me digan si realmente esto que tiene mi hijo es autismo, que me guíen si a lo mejor, como dijera, valga la expresión, estoy viendo moros con tranchetes. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Como aparte de calmarme los nervios, saber un diagnóstico adecuado, porque también lo platicábamos. Si no tenemos un buen diagnóstico, las demás terapias o disciplinas creo que no van a funcionar. Sí, un diagnóstico certero, un tratamiento oportuno, pues es un éxito rotundo en la parte terapéutica, ¿no? El especialista en el área es el psiquiatra de niños, el psiquiatra. Ese es el especialista en ellos, ¿no? Si bien, por ejemplo, el especialista en epilepsia, pues es el neurólogo o el neuropediatra, ¿no? El, el autismo, el síndrome de Asperger o los trastornos del espectro autista son padecimientos psiquiátricos y debe de ser diagnosticado por un psiquiatra infantil. En realidad, habemos como probablemente unos 600 psiquiatras infantiles en todo el país, entonces somos pocos en realidad, pero pues somos los que conocemos de este padecimiento al ser un trastorno psiquiátrico. Muchas ocasiones el diagnóstico es extremadamente evidente. No necesitas ninguna prueba psicológica para confirmar el diagnóstico, porque se ve. O sea, es un niño que le hablas y es indiferente al medio, tiene estereotipias, gira, tiene mirada soslayada, retraso de lenguaje, tiene colalia, problemas en la comunicación, pues es un autista, ¿no? Pero a veces los papás necesitan que se le confirme. Entonces, en esos casos, se trabaja con las psicólogas para que las psicólogas hagan unas pruebas para que confirmen el diagnóstico. Y la confirmación del diagnóstico, las pruebas psicológicas nos dicen alto probable, probable o poco probable. No nos dicen si es o no es. En realidad, el psiquiatra es el que debe decir si es o no es. Y de esa manera, entonces, nosotros podemos establecer el diagnóstico. No nada más basta con decir que es autista, ya es autista. Ahora, ¿qué vamos a hacer con él? Pues debemos de ver cuáles son las áreas más afectadas, cuáles son las áreas de mayor oportunidad, que es donde vamos a trabajar. Por ejemplo, hay niños que tienen problemas de comportamiento severísimos, y las terapeutas no pueden entrar porque el niño está emberrinchado, inquieto, agresivo, intolerante, todo le molesta, muy irritable, entonces ningún terapeuta puede entrar. Hasta que el psiquiatra logre controlar ese comportamiento del niño, entonces es cuando empieza. Si es un niño que no tiene problemas de conducta, pero hay un problema de inatención, por ejemplo, pues también no van a poder hacer mucho los psiquiatras, los terapeutas, si no se mejora su atención. Entonces tenemos que mejorar lo que es el interés en el medio, lo que es mejorar la atención para mejorar posteriormente la concentración y la comprensión de toda la información que se le da al niño. Entonces, si un diagnóstico temprano, oportuno, y un tratamiento adecuado asegura un tratamiento formidable, pero repito, esto es lento. Y los papás, doctor, y no lo puedo mandar, y no metemos esta terapia, y lo podemos meter esta terapia, y también otra terapia, y quieren que el niño reciba 6, 8 terapias diarias. ¿No? Es Sí. imposible. Y totalmente, muy cierto, doctor, porque bien comenta, y lo queríamos plantear también, de hecho, así como verlo desde el punto de vista cronológico, y usted dice desde el nacimiento hasta lo que viene siendo la edad de la infancia, ¿verdad? Yo le comentaba entonces la importancia, y soy bien reiterativa, de tener un buen diagnóstico, y usted dice con un PAI o psiquiatra es lo más oportuno para que pueda llevarse a cabo un buen diagnóstico, porque además pareciera, y yo también se lo decía, que lo que no le vemos forma, que lo que no tenemos la idea de qué es autismo. Y creo que hoy por hoy también se está sobrediagnosticando el autismo, ¿no? Yo llegaba realmente a un municipio aquí en el estado de Nuevo León y me decían, es que tenemos en nuestra población un 90% de incidencias. Se me hizo altísimo, ya de entrada altísimo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se sobrediagnostica este tipo de condición, o este tipo ahora sí, para la redundancia, de diagnóstico? Mira, mi experiencia es que sí está habiendo ya un sobrediagnóstico, ¿no? Efectivamente, en especial cuando son niños pequeños, yo me he encontrado ya bastantes casos, dicen, doctor, es que creo que mi hijo es autista. ¿Por qué? Porque no habla. Y empieza uno a evaluarlo y dices, oye, pero el niño socializa, el niño pide brazos, el niño juega, el niño esto. Entonces, ¿por qué no habla?
A ver, vamos a ver. Y entonces le empieza la historia clínica y resulta que es hijo único y con el debido respeto a los millennials, dice un millennials en broma y lo pongo en palabras de él, no mías. Si el doctor dijo, no, bueno, yo no me repito lo que dijo un millennials, ¿no? Pues digo, bueno, ¿y este niño por qué si eres un millennials? ¿Se atravesó, doctor? ¿Nomás se me atravesó? Ah, no, se te atravesó. Pues por esa atravesada, en un joven que tiene 30 y tantos años, 30 años, que se ha vivido su vida trabajando y quiere seguir trabajando, pues lo que menos quiere es crear un niño. Entonces los abuelos, pues los dejan a los abuelos, y los abuelos son buenos para echar a perder a los nietos. Entonces los consienten, no les permiten el desarrollo del lenguaje, y entonces aquí hay un problema importante y muy severo, ¿sí? Que es la sobreprotección de los abuelos. Y no están los papás, entonces no hay quien les ponga límites. Eso simulan a veces algunos autistas. Niños con problemas de comportamiento también. Niños, he tenido casos tan absurdos como un niño sordo, decían que era autista, ¿no? No, pues es sordo, pues se porta como autista, parece que no oye, no, no parece que no oye, no oye en realidad, ¿no? Entonces, sí se está usando ya actualmente este diagnóstico, y digo, todavía no salimos del sobrediagnóstico del TDA, ¿no? Famoso trastorno por déficit, todo es un TDA, ¿no? Se mueven tantito es TDA, respira 2 veces más es TDA, ¿no? Entonces, ahora ya están cambiando a que todos son autistas, ¿no? Claro. Y además, el ser autista es de moda. Y ser autista, pues es genial, ¿no? Blue Doctors y muchas series, ¿no? Que hay exitosas en donde se recuperan y son fantásticas. No, no es cierto. Eso es de Hollywood o de Netflix ahora, ¿no? En donde el paciente autista sí tiene un buen rendimiento, sí, solo sí, no tenga discapacidad intelectual. Si hay discapacidad intelectual, entonces ahí hay un problema. Totalmente de acuerdo, porque entonces se tendría que ser muy minucioso para el diagnóstico y como bien comenta usted, tratar de poder diferenciar eso, ¿no? O sea, no todo lo que se mueva es autismo, ni tampoco todo lo que no se mueva hay que tener que descartarlo. Doctor Silo, entonces retomando la idea de esta plática y viéndolo desde el punto de vista cronológico, ya nos platicó usted desde la infancia, ¿qué pasa durante la adolescencia? Porque también es algo bien complicado y muchos de las webinars que hemos dado, ¿qué pasa con un adolescente con autismo? ¿Qué pasa con su sexualidad de un adolescente con autismo? Porque también pareciera que es un tabú eso. Y otra de las cosas que yo le quería comentar, esta condición, porque escucho muy seguido, se va a componer, se va a quitar con el tiempo, va a desaparecer. Desde mi experiencia y salvo su mejor opinión, creo que esto es para toda la vida. Sí, porque dice uno, oye, ¿y qué pasa cuando crezco? Cuando van a crecer o crecen, ¿qué pasa? Pues sigue siendo autista. O sea, el autismo no se cura, se mejora su funcionalidad, pero no se cura. Entonces tenemos autistas como Messi. Messi dice, yo soy Asperger, bueno, es una variante, el autismo dice, yo soy Asperger, o sea, el autista crece con el autismo. Y estamos llenos de adultos autistas y adultos Asperger, nada más que son más diferentes, son más raros, más diferentes, pues, de lo normal, para no decir raro y no herir susceptibilidades, ¿no? El autista es más diferente de lo normal, pero viven con nosotros, no se mueren ni se les quita. O sea, nada de que llegan a los 10, 12, 15 años y ya se murieron. No, no, ellos no se mueren. Son tan longevos como nosotros. Y entonces van adaptándose a nuestra vida. Si el tratamiento es adecuado, entonces su nivel de funcionalidad va mejor. El problema es cuando vienen con discapacidad intelectual. Porque entonces, bueno, de todos modos, la parte autística se controla, pero lo que les afecta es la discapacidad intelectual. Entonces, lo que los limita es la discapacidad intelectual, o el déficit intelectual o retraso mental, son sinónimos, es lo que los va limitando. Pero los demás viven entre nosotros y ganan a veces, si no tienen afectada su inteligencia y son metidos en un área, pues escriben libros sobre dinosaurios y ganan torneos de matemáticas, de ajedrez, de acuerdo a la restricción de intereses. Yo he visto músicos, bailarines que son excelentes en su área. No les interesa fiestas, no les interesa el desorden. ¿Por qué? Porque tienen este problema en la socialización. Y entonces son gente muy diferente en nuestra vida, ¿no? Lo que, ¿Cuál es su problema en ellos? En la adolescencia
sí tienen muchos problemas de interacciones sociales y entonces vienen los primeros cocolazos para ellos porque no los entienden los amigos, tienden a aislarse, empiezan, bueno, ahora le llaman bullying, cuando yo era joven, hace más de 40 años, pues decían que se agandallaban, ¿no? Pues son gandallas, se agandallan de los demás, son abusivos. Y finalmente, bueno, pero abusivos siempre abusaron de todos nosotros y a veces uno también le tocó ser gandalla de los demás, si no, no hubiera pasado en esa época. Pero aprenden a vivir ellos en un ambiente a lo mejor de aislamiento. Hay unos de ellos que hablan con todos, ¿eh? O sea, dicen, este no tiene problemas de socialización. Y cuando interroga a uno, bueno, tienen sin fin de conocidos o compañeros, pero intimidad, platicar, o sea, lo que viene siendo una relación ya más social, ya les cuesta un poco el trabajo por la restricción de intereses. Entonces no encajan, porque sacan a veces el mismo tema en la adolescencia. La niñez es mucho, la adolescencia se sigue, pero si, bueno, ya logran pasar la adolescencia como ellos pueden, entran a la licenciatura y pues también se las viven con muchos problemas a veces si son verdaderamente autistas de alto rendimiento que llegan a una licenciatura, terminan la licenciatura y posgrados y tienen unos choques terribles con los maestros, porque son literales. No, maestra, es que usted dijo, maestro, que hoy era el examen y no puede cambiar el examen porque yo me la pasé estudiando. Oye, pero todos tus compañeros van a reprobar, ¿a mí qué me importa? Usted dijo que es el examen y hoy es el examen. Entonces todos los compañeros se le echan encima. ¿Sí? Porque usted dijo, y esta literalidad de ellos e inflexibilidad que tienen en su pensamiento, empiezan a tener estos problemas en las áreas finalmente de socialización y luego lo traspolamos a la parte laboral. Sí, Y en la parte laboral también vienen los otros problemas. es otra historia. Nada más, déme oportunidad de comentarle a la gente que está haciendo preguntas en el chat que al final vamos a responder. Va a haber un espacio de preguntas y respuestas porque creo que han hablado de la alimentación y toda esta cuestión que también es parte de lo que uno vive con papá. Es importante cómo usted hace mención, doctor, porque platicando en este, digo, a raíz de la pandemia fue como finalmente nos conocimos usted y yo. Hemos hecho varios programas en vivo. Me voy a aventar un comercial. Siempre transmitimos los lunes vía Facebook el canal de Medimac y dentro de esos programas hemos hablado mucho de autismo en el sentido de el autismo en la adolescencia, el autismo en la edad adulta, el diagnóstico diferencial, N cantidad de veces. Pero retomando un poquito el título del programa, y lo decía yo justamente con usted, hemos hecho pláticas de municipios aquí. Yo le decía la primera vez, he llorado enfrente de 300 gentes y he así como casi sacado el pañuelo y vuelto a llorar. Hago toda esta historia en el sentido de cómo nosotros podemos, y todavía estoy en ese camino, cómo nosotros podemos evitar la sobreprotección de este hijo con autismo. Pareciera que yo quisiera una fórmula mágica y estoy viendo su cara al momento de que hasta se hizo para decir, ¿cómo lo podemos hacer? Y es la pregunta que yo creo que muchos de los papás, yo creo por eso estamos aquí, ¿cómo podemos evitar la sobreprotección? Pero además hacer bien consciente que lo estamos sobreprotegiendo, porque muchas veces ni siquiera estamos conscientes de que lo estamos sobreprotegiendo, en el sentido de es para facilitar toda la dinámica familiar, porque pasa, bueno, lo decía yo en un principio, mejor hago las cosas por él, porque tengo prisa, porque tengo que llevar al hermano a la otra clase, porque finalmente tengo que trabajar y entonces terminamos haciéndolo y el chico, valga la expresión, también se vuelve bien conchudo. Y aparte de conchudo también se vuelve, digo, lo que le sigue de manipulador. Y entonces caemos en esa sobreprotección, pero es un arma de dos filos, porque caemos en una sobreprotección, pero además también nos desesperamos porque en el momento en que queremos que él haga las cosas, no le hemos dado oportunidad de que las haga por sí solito. Realmente creo que hasta estoy siendo eufórica con usted porque me estoy acordando de todas esas vivencias que yo tuve entre qué hago, pero qué no hago, pero qué sí hago, y además quitándome también el ingrediente principal, que es la culpa y la frustración como papá. Bien. En primera, bueno, o sea, ante cualquier hijo, alguien que le haga algo, en este caso a mi hija, pues yo le quiero cortar la cabeza. ¿Sí? Quiero, si por mí fuera, yo le resolvería los exámenes. Es más, hasta trabajaría por ella. Exacto. ¿Sí? Y no la dejo vivir. Y entonces ahí es donde caemos nosotros en lo que es la sobreprotección.
Una cosa es proteger y otra cosa es sobreproteger. La sobreprotección incluso está catalogado como maltrato infantil. El maltrato infantil es un delito y entonces los papás que sobreprotejan a sus hijos, pues ya cometieron un delito y son delincuentes. Sas. ¿Sí? Así de fácil es esto, ¿no? Pero todos se lo dicen, es que mi hijo, ¿y qué tal si no puede? No, pueden más los jovencitos de lo que ustedes imaginan, ¿eh? O sea, ya cuando les dan la oportunidad, es que yo no creí que pudiera hacerlo. No, sí sabe hacer más de lo que ustedes creen. Sí. Lo que pasa es que no se lo permiten. Y yo creo que los papás que sobreprotegen a los hijos, en realidad lo que están haciendo es haciendo inválidos sociales. O sea, se oye feo, pues sí. ¿Por qué? Porque todo le quiere arreglar uno a los hijos. Todo, 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 todo. Y en especial al autista o al Asperger, porque cree que no pueden. Pues a lo mejor no pueden socializar, a lo mejor aprenden de una manera diferente, tardan un poco más, pero si tienen una buena inteligencia, perfecto. ¿Sí? Yo veo, por ejemplo, qué diferencia hay entre un paciente que solamente tiene discapacidad intelectual y uno que tiene autismo. No, al que tiene discapacidad intelectual, a ese sí lo forzan, ¿eh? Y lo meten al cambio, ahora vete a trabajar y no sé qué tantas. Pero el autista no, pobrecito. Este es algo más grave. No es cierto. El autista tiene mejor potencial y mejor calidad de vida que alguien que tiene una discapacidad intelectual. Ahora, si tiene los dos, híjole, ahí sí está más difícil, pero de todos modos se le limita mucho. Yo me he encontrado casos de jóvenes de 24 años que evacúan y no saben ni asearse, y los tienen que estar haciendo a los 24 años. Y el yo, ok, tiene una discapacidad intelectual moderada, pero puede asearse, y no, tienen que estarle aseando cada vez que el niño va a evacuar. Bueno, ya el joven, el adulto, va a evacuar. ¿Qué pasó ahí? Pues no se le enseñó. No se les enseña a veces a vestirse, a bañarse, 10, 12 años, oiga, y no, pues es que yo lo baño. Oiga, eso ya es maltrato, eso ya puede ser considerado hasta abuso sexual, incesto. Sí, porque ¿Sí? además es algo muy, no encuentro la palabra, pero es algo que se pudiese tomar con pinzas, porque también yo me quisiera ir un poquito más atrás, doctor, en el sentido de qué tanto yo acepto la condición de mi hijo, Ah, que también es algo eso, básico. sí, esto es lo principal. Si no aceptas que tu hijo tiene un trastorno, ¿qué vas a poder hacer con él? Estás negándolo. Entonces lo vas a sobreproteger y he tenido casos, me acuerdo uno donde la mamá, señora, es que su hijo debe de estar en un camp. No, doctor, oiga, señora, ni habla. No, pero es que tiene que estar en una escuela regular. Señora, lo están retrasando, o sea, estoy de acuerdo, socializa un poco más. Pero bueno, finalmente acabó en un camp con problemas de adaptación, ahora en el camp, ¿sale? Por la negativa de la señora de entender que su hijo tenía, además del autismo, la discapacidad intelectual. Entonces, hay una negación increíble de cualquier padecimiento psiquiátrico, ¿no? Lo primero que dice, bueno, parte del duelo es ese, la negación. Entonces, mientras no pases por ese proceso de duelo, de tener que renunciar de ese hijo que tú en realidad soñaste, deseaste, lo planeaste en muchas ocasiones o se te atravesó, como haya sido, ¿sí? Finalmente ya llegó, pero uno tiene expectativas muy altas de los hijos, ¿sí? Y se siente uno que debe tener un hijo perfecto. Yo les digo, no, yo no quiero tener al hijo perfecto. El hijo perfecto lo crucificaron a los 32 años. Y yo no soy Dios para tener un hijo perfecto, ¿no? Entonces es renunciar verdaderamente a este hijo perfecto, a esta ilusión que yo tenía del hijo o de la hija que me iba a traer nietos, que podía andar con él, incluso, ¿por qué no presumir? ¿Sí? Y resulta que no cumplimos con nada en determinado momento. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es aceptar el padecimiento y una vez que aceptamos el padecimiento, entonces ya podemos ir trabajando, podemos ir quitando las culpas, podemos ir ayudando a explicarle, a ver, esto es protección, esto es sobreprotección. Porque así como a un niño autista le hacen
lo hostigan otro niño, y pues uno quiere ir a golpear al niño y a la mamá y al papá del niño porque están abusando de mi hijo autista, que está discapacitado. Y quiero decirles una cosa, el autismo y el Asperger son situaciones, son trastornos que no se consideran discapacitantes. No, el autismo no es una discapacidad, el síndrome de Asperger no es una discapacidad. Discapacidades son motoras, visuales, auditivas, son las principales discapacidades. Pero el autismo no es discapacidad. Entonces, ¿por qué se le tiene que sobreproteger? ¿Por qué tiene que uno golpear casi a la maestra, ¿no? Sí, 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 porque uno como Y papá casi lo quiere hacer. Digo, no les platico lo que pasa, ¿verdad? Porque esa es otra historia, pero finalmente ganas le dan a uno. En este sentido, doctor, y comentando lo que yo le decía, ¿qué tanto es la aceptación del diagnóstico, pero qué tanto es la aceptación a nivel familiar? Porque una cosa son los papás y otra cosa también son los hermanos. Yo lo decía al principio de la plática, cómo finalmente también los hermanos también pueden caer una sobreprotección o también puede irse al otro extremo del reproche de le das mucho a mi hermano y a mí no, ¿no? Entonces eso se vuelve también una competencia y bueno, uno como mamá está, como dice, entre dos puertas, ¿no? A este lo protejo porque sé que no va a poder, pero a este le doy todo para que no se enoje porque al otro le estoy dando. Entonces se vive uno en un mar de confusiones, queda uno en medio, como dice, y como el cuetero, malo porque avientas el cohete y malo porque no lo avientas, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser el punto medio, si es que lo existe, para poder decir, a ver, espérate, no va por ahí? Ni tampoco tú, hermanito, me manipules, porque también se cae en eso, ni tampoco se caiga en esa sobreprotección. Ok, aquí entramos ya en el tema de la dinámica familiar. Evidentemente, si el papá, la mamá lo vive en una manera catastrófica, al pensar que el autismo es lo peor que puede pasarle a alguien en la vida, pues entonces la familia acaba despedazada, Sí. despedazada, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas mujeres dejan de trabajar para encargarse de sus hijos. A veces la pareja se separa. Los hermanos, pues en la primera oportunidad se separan, pero ¿cuál es el problema a veces? Cuando la familia tiene una buena estructura, pues se junta la pareja y dicen, pues órale, vamos a como nos toque, ¿no? Y ahí van la pareja codo con codo, sacando a su hijo adelante. Si es necesario que uno de los dos deje de trabajar, pues sacrifican la economía familiar, ¿sí? Y uno se encarga del hijo. Y de acuerdo al problema, lo que yo decía, la comorbilidad es muy importante. Un autista que no tiene ninguna comorbilidad de inicio tardío, no sé si se acuerdan ustedes que las abuelitas decían, es que este niño iba caminando, se cayó y dejó de hablar, se espantó. Pero ya después volvió a hablar. Pues era un autista de inicio tardío, pero que se recuperó. ¿Sí? Pero hay otros que no, cursan con discapacidad intelectual. Y ese es el problema. Yo creo que el principal problema con el autismo es la discapacidad intelectual. Sí, porque si no tienen discapacidad intelectual, vuelvo a lo mismo, todos se desarrollan bastante bien, pero la discapacidad intelectual los detiene mucho y les genera muchos conflictos, porque son integrales, más aparte tienen la discapacidad intelectual, entonces esos dos problemas sí les generan conflictos a niveles sociales muy importantes. Los hijos, los hermanos, ¿qué pasa con los hermanos? Lo primero que hacen es que, ¿qué crees, hijo? Que te toca cuidar a tu hermano. ¿Y en qué? Pues si yo no lo traje al mundo, pues sí, pero cuando yo me muera, te toca a ti. Sí. Y ándale, quítale esa bronca. Y yo he tenido afortunadamente varios casos donde les digo, a ver, tú no eres su papá. Tú, ya, al diablo. ¿Sí? Tu hermano te que solo. Pero tiene discapacidad intelectual, pero leve y necesita supervisión. No necesitas que le cambies el pañal, ni andes detrás de él, ni andarlo regañando. Para eso, mientras tus papás vivan, pues adelante. Entonces, en esa situación, sí los hijos pueden sentirse desplazados, los padres se van hacia el área de la sobreprotección, no les enseñan muchas cosas, y entonces sí van generando un caos muy, muy severo en la dinámica familiar, ¿no? Y bueno, la pareja se dan unos agarrones que llegan al divorcio, ¿no?
Oye, es que tú lo sobreproteges, no, es que tú no lo entiendes, no, sí lo estás sobreprotegiendo, es que tú no lo quieres, es que tú esto, tú lo otro, y bueno, acaban en el divorcio, acaban en la separación, ¿no? Y con conflictos gravísimos donde se andan matando, así como en la guerra de los roses, ¿no? Se quitan las casas, las pensiones alimenticias, o sea, es una lucha sin cuartel de la pareja, ¿sale? Sí. Y utilizan a los hijos a veces de por medio, porque aquí hay una patología de familia también, de la pareja. Entonces, hay una combinación infinita, literalmente infinita, de conflictos en la pareja. Y un paciente autista que no es bien manejado, que el terapeuta, el psiquiatra o la psicóloga o los que estén trabajando con ellos no dan el abordaje suficiente y como tú decías en el inicio, si no caminamos todos juntos hacia el mismo lado, esto es un caos, esto es un verdadero caos. Entonces, sí tenemos que aprender todos a que cada quien dentro de la dinámica familiar, todos debemos de tener que un momento para entrar. Mamá se necesita al principio de la vida, papá se necesita desde afuera. ¿Para qué? Ver, dar, contener. El apoyo a la pareja es enorme. La pareja hay que apoyarla mucho, uno como hombre. Pero no se imagina la cantidad de padres que llevan a sus hijos a consulta y no a la mamá. Sí, Son los que los llevan. O los abuelos. También hay muchas abuelas, abuelas y abuelos, o sea, hombres, abuelos son los que llevan a los nietos a la consulta. Entonces, estas son las redes sociales que finalmente el autista requiere. Ok, la mamá se fue y la dejó con el papá. El papá tiene que ir a trabajar, lo deja con la abuela paterna. ¿Okay? Y la abuela paterna es la que se encarga. Y entonces el pacientito se convierte en el hermano del papá y la mamá pues, se fue, igual que los hombres se van a comprar cigarros, hay muchos que se van a comprar cigarros cuando tienen. Sí, se cortó un poquito, doctor Suadio. Nada más entonces, se podría pensar que se puede evidenciar a lo mejor todas las deficiencias que como familia no se tiene desde el momento en que dice esto es un trabajo, valga la expresión, un trabajo en equipo donde cada quien tiene su parte, cada quien tiene su rol bien definido y lo vamos a trabajar, pero involucrando también a la persona que tiene autismo para que no verlo así como que el bicho raro o a este ni lo toquen porque no puede. Me gustó mucho la frase que usted comentó cuando estábamos analizando el título, es caminamos juntos, pero tú traes tus tenis y yo los míos, ¿no? Literal. Sí, definitivo. Todos debemos de caminar al lado. Yo creo que lo peor que puedes hacer es caminar con tu hijo autista sin ya camina el individuo, agarrarse de la mano. O sea, si caminas al lado de un autista, pero de la mano, No te la suelta. lo vas a frenar o lo vas a forzar. Debes de darle su tiempo. ¿Para qué? Para que vaya aprendiendo a su ritmo, con todos los estímulos que necesita. Esos estímulos que necesita verdaderamente no son tan grandes. A veces necesitan un acompañamiento nada más. Aprender a explicarle las cosas, sin desesperarte, sin gritar, comprendiendo que se aprenden de una manera diferente. ¿Sí? Muchos de ellos no tienen esta capacidad de hacer un análisis de las cosas. Van aprendiendo, sí, les gusta aprender mucho, sí, porque tienen la necesidad de entender las cosas. Ellos, es muy difícil que diga, pues sepa Dios, ¿no? ¿Qué hace, qué me hay allá más arriba de las nubes? Pues el cielo. Y más arriba del cielo, pues, el universo. Y más allá del universo, el infinito. ¿Y qué hay más allá del infinito? Pues sepa Dios, para nosotros es sepa Dios. ¿Cómo está pensando que hay más allá del infinito? Exactamente, ya es Y así ellos no. como... Ellos tienen esa idea, entonces tienen esa necesidad de búsqueda, de búsqueda, de búsqueda, de búsqueda, de lo grandote, de lo chiquito, ¿sale? Y son sus restricciones de intereses. Nosotros tenemos que enseñarle, a ver, vas a estar en una conversación, sí, tienes que aprender a callar para no aburrir a todos. Porque si no vas a acabar en una reunión donde hay un médico y el médico siempre acaba hablando de medicina.
Bueno, y Ya no sea sé si por... hay unos por ahí que también no son autistas, pero por ahí, pero nos va checando el asunto, ¿no? Sí, 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 Pero también. además, doctor, desde mi experiencia personal, él ya prácticamente para poder terminar este bloque, que así fue como lo dividimos, desde mi muy particular opinión, y es como yo lo estoy viviendo hoy, mi hijo tiene 33 años, afortunadamente, pasitos para adelante, pasitos para atrás, porque también el diagnóstico que me dieron a mí, nos dieron a toda la familia, fue muy tardío, porque pues si ahorita, como bien lo decía, hay falta mucho por descubrir, hace 33 años todavía más. Entonces, yo sí quisiera ser muy enfática en el sentido de una persona, un hombre de 33 años, que la búsqueda constante, yo como mamá, es que sea autosuficiente tanto económicamente como de manera personal. ¿Qué pudiéramos hacer? Y que creo que ya lo que estamos haciendo es algo, pero ¿qué pudiéramos hacer? Porque es justamente en lo que yo me estoy un poquito topando en las empresas, cómo difundirlo, porque lo platicamos también, ¿no? Con la famosa inclusión, pareciéramos que ya la inclusión termina poniendo rampas para discapacitados o poniendo un letrero. Y creo que la inclusión va más allá. Qué tan informada está la sociedad? Y aparte de informada, ¿qué tan dispuesto está a aceptar a alguien que sale de lo normal o de lo establecido? Bueno, si en el área de la psiquiatría, en el adulto, pues se piensa, es más, fíjense que hay algo muy curioso. Hay un sistema que todo médico, en especial institucional, debemos de hacer un registro de consultas, de casos. Y uno lo registra en un sistema que se llama SIMBA. Allí nosotros tenemos que poner el área a la que pertenecemos y la especialidad. Entonces, cuando yo pongo, por ejemplo, estoy en psiquiatría, psiquiatría de niños y adolescentes, y resulta que tengo un paciente que porque lo voy a dar de alta del hospital, que tiene que estar regresado a los 18 años, ya cumplió 18 años, le pongo su CUR, en automático aparece en el sistema su edad, yo pongo, ok, especialidad, psiquiatría, diagnóstico, autismo, ya no lo acepta. Esa clasificación no acepta que haya adultos autistas. O sea, como si el autismo se desapareciera. No. Yo no tengo manera de decir, yo estoy atendiendo a este paciente porque es autista. No, eso no existe. ¿Sí? Y ese problema nosotros lo tenemos, ¿no? El problema de la Secretaría de Salud finalmente. Ya lo que hace uno, pues le pone un segundo diagnóstico y ya. Pero en automático el sistema niega la presencia de autismo. Entonces, a los 18 años ya no hay autistas no es cierto. No es Sí. cierto. Bueno, ahora, si eso es a nivel de Secretaría de Salud, ¿sí? Del INEGI, que son los que conforman esto, imagínense lo que es una empresa. A lo mejor la gerente de recursos humanos, la que entrevista, y el paciente llega, o el individuo, a lo mejor ya no es mi paciente, porque es una persona que, repito, puede vivir su vida sin decir que es Asperger o autista, pero llega y le dice, oye, yo soy Asperger autista, y dices, es que yo tengo un hermano, una prima, y entonces ahora sabe por oídas que existe. Pero es la de recursos humanos, ¿sí? Pero ya todos los demás jefes, los siguientes gerentes, los dueños de las empresas, ¿qué les va a importar? A ellos lo que les interesa es que a mí entrégame resultados. O sea, yo te contraté para resultados. Tengas lo que tengas. Sea sordo, ciego, mudo, tuerto, cojo, lo que tú quieras, o tengas la discapacidad. A mí yo te contraté para que me entregues resultados. ¿Sí? Aquí el dilema es, ¿válido para un jefe? Si nosotros nos ponemos del lado del jefe, dices, híjole, bueno, yo tengo que contratar a alguien que no es mi hijo, sí, pero que no entrega resultados, o mi hija. ¿Lo contrato? No, no, pues pierdo dinero. En lo que es la capacitación, ok. Hay una desinformación impresionante, pese a que existe la ley para la protección de las personas con trastornos del espectro autista y que regula incluso todo este tipo de situaciones a nivel laboral. En una primera carta, ley que se hizo, por ahí existió una institución que decía que ellos eran los únicos que iban a extender
un documento para que validaran que la persona podía trabajar teniendo un trastorno de espectro autístico. Esto es un negocio, Sí. porque era la única que podía certificar, permítanme el término, aunque no haya sido la intención, pero era la que podía validar o justificar que sí podía trabajar. Complicado. Eso lo iba a cobrar. Entonces viene una reforma a esa ley en donde dicen que no. Creo que vale la pena que incluso el paciente que tenga autismo familiar lo vea esa ley. ¿Sí? Donde ahí se estipula que es obligatorio y no debe ser un proceso discriminatorio, pero no se discrimina en realidad per se por el diagnóstico. Porque hay gentes que tienen este diagnóstico y son excelentes trabajadores. Pero yo creo que también se discrimina por falta de información y por decir, porque también el mismo chico dice, mejor no digo, ¿qué tal que no me contratan? Así es, sí, es un miedo, ¿no? Es un miedo digo, se presentó por eso el movimiento LGTB y más, tuvieron que hacer todo eso. Los pacientes con SIDA también tuvieron que hacer grandes movimientos para que pudiese finalmente decir, ok, a mí no me discriminas. Yo lo que voy es esto. O sea, a muchos de los autistas no se les discrimina por ser autistas o por ser Asperger. Se les deja sin empleo, tal vez por la falta de productividad. O sea, porque si es discriminatorio, a ver, tú eres autista y no me dijiste, sí, vamos. Ahí es discriminación. Pero, a ver, yo te contraté, ok, me doy cuenta que eres autista. ¿Funcionas para la empresa? Te quedas. Y si eres excelente, quédate. Es más, si te vas, te pago más, porque me funcionas. Exacto. Okay. Bastante ordenado, porque eres bastante responsable, tu literalidad me ayuda, tu restricción de intereses me ayuda, porque no estás platicando con los compañeros, no vas acá, no te vas a chochear, no te andas fugándote, no te interesan. A veces a los autistas no les interesa el sexo opuesto. Y es algo de lo que tú preguntabas hace rato, ¿qué pasa con su sexualidad? Muchos de ellos se quedan, el autista se puede vivir solo, con su perro, con sus gatos. No les interesa tener pareja porque saben que les cuesta trabajo interactuar. Entonces muchos de ellos se quedan sin tener pareja, una vida sexual a ellos a veces no les interesa, a las Asperger sí, y a veces, bueno, sí es muy difícil para ellos entender, y ese es un tema larguísimo, la sexualidad en el Asperger, ¿no? Porque tienen un concepto de la sexualidad en restricción de intereses, pues que dicen, algunos de ellos me han referido, pues sabes que es que yo tengo relaciones sexuales, pero nunca llego al orgasmo, y si es varón, ni orgasmo ni eyaculación, ¿no? Y puedes estar mucho rato en este vaivén y finalmente no lo logran. Entonces, es un tema muy amplio y a lo mejor vale la pena en algún otro momento abordarlo. Pero sí el proceso de discriminación tendrá que ver que te vas por la condición que tienes. Y hay que saber diferenciar esta situación. Se puede hacer si las empresas, a lo mejor, ¿a quién le interesaría un experto, un autista, ¿no? Por ejemplo, he tenido militares, y no quiero decir que todos los militares lo sean para nada, ¿no? O sea, algún caso me llegó un militar donde era rígido, inflexible, y tiene que ser esto así, 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 como sargento. Pues felicidades. Necesitamos a alguien así, que da rígido. Para ello, felicidades. Alguien que necesitamos que sea impecable para hacer algo, felicidades. Por ejemplo, un Asperger panadero o un autista panadero siempre va a dejar la masa idéntica en la cocina. O sea, en muchas áreas ellos son buenísimos. En las áreas médicas, cualquier profesión, la hay, abogados, arquitectos, el que sea, pueden funcionar si llegan al lugar adecuado. ¿Cuál es el problema de ellos? La socialización. Esto de a veces a ellos les hace manita de puerco. Sí. Sí, y realmente me recuerda la pregunta del webinar pasado donde inicié preguntándole cuál es la ventaja de tener un hijo autista. Y en ese entonces se jaló el aire,
silencio sepulcral, y yo decía, doctor, tiene que haber ventajas, y ahorita me acaba de responder la pregunta. Sí las hay, yo creo que hay mucho por hacer en este sentido. Yo siempre digo, la información da poder, y en ese sentido, lo que más se pueda hacer de difundir la, el ABC de esta condición, yo creo que de manera personal, perdón, en el caso de mi hijo va a poder tenerlo en un puesto adecuado, ¿no? Creo que empresas, creo que sociedad, tenemos mucha tarea por esto, y digo, por eso la intención de seguir haciendo este tipo de conferencias. A mí si me permites, en estos últimos minutos, a mí me gustaría abordar una situación que cuando yo les digo a los papás, algunos me entienden, algunos se enojan conmigo. Cuando les digo, ¿y tu vida? Lo que tú vives. Pero es que yo vivo para mi hijo. No. O sea, a veces yo he visto que los papás son un lastre para el hijo. Sí. No les permiten desarrollarse. Yo siempre les digo, oye, haz algo con tu vida como papá, con tu vida como mamá, con su vida como pareja. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el hijo, por alguna situación, tienen que ya los hijos mayores ya se fueron, queda uno, y bueno, deciden buscar una institución donde lo cuiden, porque tiene discapacidad intelectual grave, y ya la pareja queda sola. Me ha tocado ver más de un caso donde la pareja se vuelve loca de felicidad, porque vivieron 20, 25 años para el paciente con discapacidad intelectual. Sí, se vuelve tu sentido de vida a veces. Sí, y además con agresividad, no, cosas muy difíciles que me ha tocado ver. Pero cuando los papás toman la decisión de decir, ok, no es porque no te quiero, no es porque te rechazo, no es porque me estorbes, no, ni me estorbas, ni te dejo de querer, ni te quiero aventar, no. Tú necesitas un espacio y mi esposa y yo merecemos otro. ¿Sale? Allí vas a estar bien cuidado, ahí vas a estar bien atendido, nosotros agarramos y son felices. Sí, pero es la excepción. En muchas otras ocasiones, como tú dices, a la mamá siempre se le carga todo lo malo, entonces la mamá deja de trabajar y todo eso, y cuando se da cuenta que ya el niño es grande, bueno, joven, ya es adulto y todo lo demás, voltea y pues ya su vida se le fue. Ya cuando se da cuenta, pues ya el marido ya tiene 15 años de divorciados, ella ya jamás se comprometió con nadie, ya no sabe ni lo que es irse a tomar un café con un amigo, puras amigas y llore, y el chat y el chisme y todo lo demás, pero esta vida individual, de persona, laboral, económica, social, la mujer se abandona o el hombre se abandona y se entrega solamente a los hijos. Y eso no debe de ser. La gente somos individuos, somos personas, por eso de ahí el de los tenis. O sea, caminamos juntos, pero cada quien con sus tenis. Y no agarrados de la mano. O sea, fíjate dónde caminas. Fíjate qué es lo que quieres. Te acompaño si puedo. Pero si no puedo, siento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, regresando a esta parte laboral, pues uno quiere ir, así como quiere uno medio matar a la maestra, quiere uno medio matar al jefe, porque me lo corrió. Pues no, no lo corrí por autista, lo corrí porque no es elemento idóneo para el puesto que yo tenía. Claro, yo necesito un elemento para otro puesto. Y se da mucho cuando hay, por ejemplo, ascensos. Son muy buenos en un área, excelentes, son lo mejor. Los ascienden y no, son lo peor. Y entonces acaban corriéndolos en lugar de regresarlos al puesto donde están. ¿Sí? Entonces, cuando regresan al puesto donde están, siguen siendo excelentes. Excelentes. Pero uno como papá sí siente la afrenta contra nosotros mismos y no va por ahí. Entonces, la recomendación es, ¿tienes una vida? Sí. Acompaña a tu hijo, acompáñalo. No vive su vida, ni le arregle su vida. Enséñalo a que arregle su vida. Enséñalo a que se bañe, a que coma si es niño, a que hable y se comunique lo mejor que pueda. ¿Sí?
Si ya va a la escuela, pues órale, prepárate tu examen, estudia y ya. Si no, pues te van a reprobar. Ahora vete a trabajar. Si te vas a trabajar, ok, búscale el trabajo, adáptate al trabajo, no pidas que el trabajo se adapte a ti. Que eso es algo que muchos papás también exigen. Doctor, es que el mundo, a ver, espérate. Hay 7.400 millones de personas en este planeta ahorita. ¿Y quieres que todos ellos se adapten a tu hijo? No, tu hijo se tiene que adaptar a la mayor cantidad de personas. O hija, se tiene que adaptar a ellos. No me pidas que incluso yo como médico me adapte a tu hijo. Yo no me voy a adaptar a tu hijo. Recuerdo en alguna ocasión una paciente que llega y me dice, oiga doctor, y fíjese que le traigo a mi hijo porque quiero que le haga a mi hijo. A ver, bájate de tu bicicleta. Primero déjame ver qué tiene tu hijo y yo voy a decidir qué hago. Pero es que, manos. Y después me confesó la señora, dice, no doctor, dice, he de confesarles. Yo estaba acostumbrada a llegar al lugar que fuera y que todos hicieran lo que yo quería para que mi hijo estuviera bien. Sí. Usted fue el primero que me puso en un lugar y dije, gracias. No sé cómo hubiera. Sí, doctor, son muchos los miedos que a lo mejor como papás incluso se los heredamos a nuestros hijos y independientemente que tengan autismo, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. A ver, ya está, creo que alguien está levantando la mano. Se me complica un poquito leer todas las preguntas porque creo que hay bastantes. Si me apoyan volviéndomelas a poner y porque no logro ver aquí en el chat todas sus preguntas y estoy tratando de... alguien tiene la mano levantada. Igual si pueden abrir su micrófono, llegó el momento de las preguntas y respuestas. Dice, buenas noches, ¿influye la alimentación dentro del espectro? ¿Se aminora? O sea, sí. Ok, es una pregunta muy reiterada, ¿no? Uh-huh. Si algunos alimentos con gluten son los que afectan, igual el timerosal, si se afectó, ¿no? Durante muchos años se aplicó el timerosal y finalmente en algún momento vino un boom. Ese boom tuvo que ver con que se amplió, se dio a conocer el padecimiento y ahora, bueno, ya se empezó a conocer y eso fue lo que aumentó, ¿no? A lo mejor se asociaba mucho a que la vacuna se aplicaba justamente a los 18 meses de edad y cuando se aplicaba en realidad es cuando se percibía el autismo de tipo secundario. Los estudios que hay en realidad son muy escasos. El gluten en realidad no, desde mi punto de vista, quitarle el gluten al niño no le ayuda mucho, a menos que sean celíacos, que tengan una alergia al gluten, ¿no? Pero es una situación que ha dado mucho a decir que tiene efectos. Pero yo creo que lo que más ayuda es el cambio. Lo que más ayuda al autista es cambiarlo. Si tú le das una dieta libre de gluten, le vas a dar otro tipo de alimentos y lo vas a obligar a que coma otro tipo de alimentos, ¿no? Que no contengan gluten. ¿Qué es lo que consume el autista? Normalmente carbohidratos en harinas y carnes. Pero tienen que ser carnes muy blandas, tienen que ser carnes empanizadas, ¿sí? Si no, no comen. Quítale eso y entonces lo vas a obligar a comer lo que sea. Todos estos cambios son los que yo he visto que motivan a que el autista funcione. ¿Sí? En realidad los estudios que hay mucho que decir, mucha gente que los apoya. Digo, yo no les quito nada a ningún paciente, es libre de decidir, le quita o le pone a sus pacientes igual los cannabinoides, ¿no? El CBD famoso, dicen, es que le ayuda, bueno, el CBD en realidad es un ansiolítico, sí, derivado de la marihuana, sí, que está autorizado para epilepsia en nuestro país, solamente epilepsia es de difícil control. Es para lo único que está autorizado. En el mundo, bueno, cualquier cosa al autista se le quiere dar uno. Le ha dado oro coloidal, plata coloidal, le han dado, los han subido a caballos, a delfines, les han dado todo con el fin de que se les quite. Algunos mejoran y muchas veces es por este cambio, es circunstancial, ¿sale? El CBD yo no se lo doy porque los estudios que han demostrado que se hicieron reales sobre el CBD en humanos, se utilizaron las principales indicaciones para las mujeres, para las personas que tienen cáncer y les están dando quimioterapia. Entonces, ahí les controlan mucho el vómito. El problema, ¿cuál es? Que cada vez necesitan más dosis. Y eso se llama tolerancia.
Y Totalmente. entonces, para mí, en mi vida he recomendado uno, respeto cuando se lo dan, cuando dicen, oiga, doctor, le estoy dando, ¿y cómo le va? Le ha ido muy bien. Ah, entonces por el CBD sí, quítale todos los demás medicamentos y quítale toda la terapia. Y vamos a ver si el CBD es el que lo está ayudando o es todos los demás tratamientos que se le están dando. Claro. Aquí nada más pedirle a las personas que no me está dando oportunidad de leer sus mensajes, entonces si quieren abrir su micrófono para aprovechar directamente al doctor sobre una pregunta en concreto, porque creo que alguien tiene por ahí levantada la mano, pero no me está dando la opción de darles la entrada, entonces pueden abrir su micrófono, nos encantaría que también abrieran su cámara para poder hacerle la pregunta directa al doctor. No sé si alguien más quiere hacerlo. En algún momento había una pregunta que decían, ¿qué instituciones de salud pueden brindarlos? Bueno, se supone que cada estado está obligado a crear un centro de atención, pero la nueva reforma a la ley de la salud mental obliga a que cada institución, cada hospital general debe tener un área de psiquiatría, de salud mental. Y cada una de las instituciones está obligada a darle la atención en materia de autismo a los pacientes. Eso es por ley. Y eso está en papel. Ahora el problema, ¿cuál es? El personal. Sí, pequeño detalle. Entonces, eso pues, quedó bonito en el papel. En la realidad es que a la fecha no hay la infraestructura necesaria para poderlos hacer. El DIF es, creo que una de las instituciones públicas que a lo mejor puede contar un poco más de apoyo, pero está muy encaminada a lo que es la parte de discapacidad motor en especial, ¿sí? En cuanto al autismo, siento que estamos muy lejos, desgraciadamente, de cumplir con las necesidades institucionales, gubernamentales para cumplir todas las necesidades. Sí, porque miren, la estadística es que dicen que hay uno en cada, estadísticas en Estados Unidos que son las más reales, hay uno de cada 68 personas con un trastorno del espectro autista, uno de cada 68. Entonces, en cada, en 6.800, pues ya hay 10. En 68,000, pues ya hay 100. En 6 millones, pues ya hay 1,000. Y se va sumando. Y en 100 millones, pues ya hay más de 1,000,000. Entonces, en nuestro país debemos de tener aproximadamente, según esta estadística, a hoja de blanco rápidamente, más de 1,000,000 de pacientes o de personas con autismo, que afortunadamente no todas requieren de atención, pues no, pero sí, sí estamos muy lejos. Yo creo que el DIF es una institución que puede ayudar mucho a poder apoyar en esta situación, y los hospitales generales están obligados. Los hospitales psiquiátricos, hay prácticamente uno en cada estado, solamente me parece que Quintana Roo y Baja California Sur no tienen hospitales psiquiátricos, pero en teoría hay psiquiatras generales y psiquiatras de niños que ya pueden brindarles la atención. En México, en la Ciudad de México, pues está el Hospital Psiquiátrico Infantil, el alma mater de la mayoría de psiquiatras infantiles, está lo que se conoce como el CISAME, hay ciertas unidades de psiquiatría dentro del Estado de México y de la Ciudad de México para brindarles la atención a nivel gubernamental, los centros de salud mental también, el hospital los está refiriendo allá y bueno, aunque se enojen conmigo, pues, luego me echan bronca a mí por decir lo que voy a decir, los mandan a los centros de salud mental y pues los centros de salud mental ni tienen el personal, ni tienen las instalaciones, ni tienen el equipo para poderlos ayudar. Sí. Entonces, los están rebotando para todos lados y de ahí yo creo que esta necesidad de... Hay sin fin de asociaciones que atienden a niños con autismo, sí, pero pues prácticamente ninguna tiene psiquiatras, ¿no? Unas cuantas, unos que tenemos psiquiatras infantiles, la agrupación que nosotros formamos, Parilú, pues yo soy el psiquiatra de allí, ¿no? De allí en fuera, pues todos los demás instituciones que hay privadas que les brindan atención no tienen psiquiatras, incluso el propio Teletón, Autismo Teletón, está a cargo de neuropediatras, y le echan ganas a los jóvenes, ¿no? Pero pues ellos que saben de personalidad, ¿no? O de precursores de personalidad.
qué saben de temperamento, qué saben de manejo emocional, qué saben de psicofármacos. O sea, son buenos neuropediatras, pero psiquiatras infantiles, pues, no. Sí. Tenemos los mismos años de estudio ellos, nosotros, ¿no? Sí, no, no se trata de echarle ganas aquí. Bueno, aquí Román, creo que levantó la mano, no sé si quiera abrir su micrófono para darle la pregunta que tiene o cuál es la razón de levantar la mano, si nos los quiere transmitir. Y también María Eugenia Arcea también levantó la mano. Desafortunadamente no me está dando oportunidad de leer el chat, pero aquí pueden hacer abriendo su micrófono la pregunta directamente al doctor. Porque creo que por ahí ya no hay más. Nada. Doctor, pues en lo que se animan, si no, algo que quiera agregar, ¿con qué le gustaría concluir la plática? Digo, finalmente, ya lo dijo usted, hay una deficiencia en cuanto a psiquiatras a nivel nacional y todavía psiquiatras, pero bueno, no sé si a usted lo puedan encontrar en algún lugar, si nos puede apoyar con esto. Sí, con gusto. Sí, a mí me pueden localizar aquí en la Ciudad de México. Yo trabajo en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Ahí los casos más difíciles son los que lo pasan, dicen los casos para la araña. Pues ya me siento la araña. Exactamente. Por un lado. Consultorio privado, claro que tengo. Mi número es el 55 18 41 56 26, aquí en la Ciudad de México. Abrimos un centro especializado en desarrollo integral. Las siglas son CEDI, su nombre es Parilú. Está en la colonia Linda Vista. Ahí también nos pueden localizar para poder brindarle la atención a cada uno de las personas que lo requieren aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pues muy interesante porque creo que algo se ha sido muy claro en esta charla es tener un buen diagnóstico y a partir de tener un buen diagnóstico es cuando se puede empezar a trabajar. Sí, definitivo, parte del diagnóstico, pero además hay que trabajar con el 90% del 95% del trabajo lo hace la finalmente. Se corta un poquito su audio, doctor, perdón. Les decía, el terapeuta de lenguaje lo ve 1 hora o 2 horas a la semana. Y las otras 142 horas, alguien le tiene que hacer la chamba para enseñar a comunicar al paciente, ¿no? Exactamente, para hacerle la vida lo más placentera posible en esta sociedad. Pues doctor, de nuevo muchas gracias a toda la gente que se conectó. Nada más comentarles, la plática se queda grabada, posteriormente tanto el doctor y en el canal de Medimac, tal cual Medimac, o como Esther Aponte M, me encuentran en Facebook, Esther Aponte M en Instagram y Esther Aponte M en TikTok. Ahí en mis redes sociales, ahí les vamos a dar la liga si ustedes quieren volver a ver la plática o quieren que otra persona más la pueda ver. Les repito otra vez, canal Medimac con C al final, y mis redes sociales como Esther Aponte M en Facebook, Esther Aponte M en Instagram y Esther Aponte M en TikTok. Ahí les voy a compartir la liga para que vean la grabación de esta plática y las veces que quieran compartirla también con otra gente, pues se los vamos a agradecer. De nuevo, disculpen, estoy siguiendo la plática en el transporte público. Mi hijo fue diagnosticado a los 8 años. Pues, qué pena porque... Buenas noches. Sí, perfecto, ya. Perfecto, Gerardo, sí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y yo quisiera hacer, estoy tomando nota, el doctor es el médico de mi hijo, el cual de inicio le agradezco, buenas noches a los dos. Y ahí hemos pasado un periodo de veras en el cual yo agradezco mucho su ayuda. Hay tantas cosas de estos que tomé en notas donde la detección a tiempo es un factor bien importante. En mi caso no lo fue. De hecho, yo alguna vez le comentaba, fuimos rechazados de psiquiátrica infantil Juan N. Navarro, donde una persona extranjera que apenas se hablaba español, como fuera, era el intento de deshacerse, ¿verdad? De caniquearlo por allá. Yo de veras vivo muy agradecido con el doctor, porque a pesar del número que dio de psiquiatras que existen en el país, yo lo sigo considerando el único, de veras, no es cebollazo, porque ha llegado de veras a controlarlo tanto
de una situación bien difícil donde mi hijo es autista, solamente tomaba medicamentos y era a base de lo que se supone controlaban, pero no había una adquisición de conocimientos ni de habilidades, ¿no? Y de veras, fue hasta mi llegada al psiquiátrico infantil con el doctor Ricardo López, donde mi vida de veras cambió. Entonces, a mí me parece tan importante ese número que se menciona, donde a pesar de existir X número de psiquiatras, yo lo voy a decir de esa manera, y de veras representa para mí una realidad. Hay, aparte del doctor, seguramente habrá 3 más que no conozco, ¿sí? O sea, incluso es como preocupante, a lo mejor me entienden ustedes que viven ese proceso. ¿Por qué? Pues porque oye, si el doctor está de vacaciones, no hay quien lo atienda, ¿no? Y se vuelve de veras bien complicado porque vivimos angustiados con esas situaciones. En determinado momento, por ejemplo, mi hijo que ha pasado diferentes crisis y donde vamos, le explicamos al doctor y el doctor lo analiza y nos cambia de medicamento, una actitud, pero no es frecuente, o sea, de veras, tenemos, gracias a esto del doctor, del hospital, pues hemos tenido un periodo largo de atención, que nos ha tocado vivir esos periodos de vacaciones del doctor que no lo queremos ni dejar ir, ¿no? Donde llegamos y pedimos por una receta, de veras, por una receta, y se vuelve tan complicado. Entonces, sí es un tema como que, digo yo, escabroso, porque todo ese proceso que hemos vivido desde ver, ¿no? Identificar el problema, de encontrar una institución que lo atienda y de encontrar una persona comprometida con su trabajo, ¿no? Que tenga esa trayectoria también, donde, híjole, de repente hay mucho cerradez a esto y decir, oye, hay temas políticos que les interesan más que la atención de un niño, ¿no? Y digo, y lo vemos en muchas otras, no tan solo en esta área. Entonces, creo que las oportunidades de hacer una vida digna de un niño autista sí han avanzado. Sí han avanzado. Existen aún hoy día muchos criterios de discriminación hacia ellos, donde como padres tenemos que ir aguantando, no sé si ya sea el término, soportando, ¿por qué? Porque hay mucha gente que les molesta tener a un niño autista en su perspectiva, ¿verdad? Aunque no convivan con eso todos los días. Sí hay muchas cosas, digo yo, en verdad, vuelvo a agradecerle al doctor, a él ha vivido con nosotros un cambio, y creo que todas esas cosas que dice, ¿no? De la sobreprotección, creo que todos lo vivimos, creo que todos hemos pensado en las medicinas, en la marihuana, en la cocaína, creo que cualquier tipo de droga que pudiera ser, incluyendo la brujería, ¿verdad? Porque todos caemos el de decir, pero es un tema difícil, sí creo difícil, pero yo creo que hay que poner de verdad mucho empeño, hay que llevar muy bien, tener muy bien delimitado lo que ustedes estaban comentando, desde cuál es el actuar con la autoridad de papá y cuál dejar que nos lleve, ¿no? Porque yo creo que todos los que hemos pasado esto hemos vivido las 2 etapas, ¿no? Yo creo que lo ideal sería encontrar un punto de veras que es muy difícil de equilibrio entre los dos, entre las cosas que puedo aportar con esos tiempos para mi hijo, porque también es imposible dejar de trabajar, pero que no nos absorba tanto. De veras es bien difícil, lo digo desde mi punto de vista muy personal de lo que yo vivo con mi hijo, que actualmente tiene 19 años, y esos procesos de la niñez, la adolescencia, donde hubo un periodo que durante la niñez estuvo plenamente controlado, prácticamente el doctor le quitó todos los medicamentos, pero pues llegó una sorpresa en la adolescencia y hubo un cambio radical en el comportamiento, ¿no? Entonces realmente tal cual es iniciar de nuevo, ¿no? Fíjate Entonces, disculpa que te interrumpa, Gerardo, y realmente me estoy identificando mucho contigo en el sentido de, yo le dije al doctor, conmigo, fue un ángel que cayó del cielo, porque se vive con mucho miedo como papá, con mucho miedo de decir, y ahora en esta nueva ida al doctor es como volver a empezar de cero. Y volver a empezar de cero, y además con todo lo que se vive, no nada más como papá, todo el ambiente familiar que se vive en torno. A mí me dicen, otra vez vas a hablar de autismo.
otra vez voy a hablar de autismo, porque creo que hay mucho por hablar de autismo. Agradezco mucho tu testimonio. Creo que por ahí estaba Romar tratando de levantar Buenas la mano. noches. Sí. Buenas noches. Mi nombre es Rosana. Mi hijo está diagnosticado como Asperger. Tengo una duda enorme porque el Asperger vino a nosotros cuando el niño fue diagnosticado a los 2 años y justo estábamos a 6 meses de un divorcio. Entonces, tiene una complicación ahí, ¿no? De culpa de muchas cosas en cuestión de la mamá, ¿no? Y entonces cuando me tocó ya empezar a diagnosticarlo como tal, se dieron cuenta en la guardería y el proceso. Y llegué a un lugar donde me llamaron a buscar de especialidades, ¿no? Y en el cual pues lo vio todo, o sea, en un solo día lo vio el nutriólogo, el psicólogo, el psiquiatra y todo, ¿no? Y al final determinaron el diagnóstico y pues como tal el oficial. Hay una cosa que me ha matado durante todos estos 7 años y qué bueno que estoy con las referencias del médico, porque el psiquiatra en ese tiempo me dio una lista, así grande, de lo que no debería hacer mi hijo, ¿no? Por ejemplo, no debía comer ciertas cosas, no debería, en 6 meses no debía estar en un ruido, por ejemplo, de la tele a nivel muy alto de 15, no podía convivir arriba de 3 niños, no podía estar, muchas cosas. Una lista enorme, ¿no? Digo, y aquí lo dan 6 meses. Ah, perfecto. Pero en esos 6 meses, como yo estaba, pues, sola totalmente con mi niño de 2 años y mi niña de 4, pues yo empecé a mi cabeza de que, no, pues es que, como decía el doctor atrás, yo con lo que pensé, por eso me atrevo a hacer esta pregunta. Y dije, no, es que mi hijo no se puede adaptar, el mundo no se va a adaptar a mi hijo, no, mi hijo tiene que adaptarse al mundo, ¿no? Entonces, en esos 6 meses, pues, yo hice lo contrario, ¿no? Sufrimos porque el niño, yo levantaba la televisión al doble de lo que me decía y el niño lloraba, se estresaba y yo lloraba con el niño, pero yo decía, no, el ser humano es adaptable y él se tiene que adaptar y no, y lo llevaba a fiestas infantiles de un par de niños, lo llevaba a los centros comerciales y lloraba porque lloraba, le daba un sufrir pobrecito y cuando regresé a los 6 meses, ¿cómo se llama? Con el psiquiatra dijo, ¿cómo le fue en estos 6 meses? Y yo la regresó. ¿Cómo que no? Y yo, pues no, porque yo hice todo lo contrario de lo que usted me dijo, porque, y le contesté tal cual, ¿no? Porque si la mamá le falta, o sea, la mamá no va a ser, o sea, eterna, o sea, Dios quiere que dure muchos años a mi hijo, ¿verdad? Pero no, como con el cordón umbilical, yo era lo que pensaba, ¿no? Porque yo prefería dejarlo con su espacio y que se adaptara a eso. Entonces el psiquiatra me dijo en ese momento, dijo, eso estuvo muy mal porque ese niño va a crecer traumatizado, ¿no? Entonces me quedé con esa parte, de hecho, no por eso cambié de lugar, no fue por eso, sino que me quedaba muy lejos y lo cambié a otra establecimiento que se llama Lazos, ¿no? Aquí en Monterrey. Pero me quedé con eso siempre, ¿no? Y ahorita quisiera saber qué tanto les puede afectar a ellos, porque ahorita yo veo a mi hijo y, por ejemplo, no está aquí conmigo, está con el papá. Él es muy independiente, él socializa, él abraza, él le pregunta, él dice mis amigos, él es, y digo, no siento que vaya mal, pero no sé si estoy bien tampoco. Ese comentario en específico lo traigo aquí, ¿no? Felicidades. Sacaste a tu hijo adelante. ¿Sí? O sea, no se necesita más explicación. Si tu hijo tú lo ves, y es lo que yo le digo, a ver, ¿cómo quieres que tratemos el mundo a tu hijo? ¿Como un niño especial? No. Pues entonces tú no lo trates como un niño especial. ¿Quieres que tenga un nivel de desarrollo normal y que parezca un niño sin problemas? Pues entonces trátalo como tal, respeta sus limitaciones, eso sí, hay que respetarle sus limitaciones, ¿sí? Pero tu hijo, pues, bueno, cada quien aborda de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus habilidades, sus capacidades, al paciente.
Pero aquí, pues felicidades, a tu hijo ya va a las fiestas, hace, habla, se comunica, ¿verdad? No te necesita, felicidades, ya cumpliste, tu hijo ya no te necesita. Pues ya el papá ya lo tiene y todo, pues qué bueno, ¿no? Que el papá le atore, ¿no? Un ratito para que descanses. Y es lo que yo decía, a ver, quédense tantito conmigo mientras descanso yo. ¿Sale? Entonces, pues felicidades. Yo creo que la angustia que debes de tener, pues siéntete satisfecha por haber desobedecido al médico y ver los resultados que hiciste. Y yo muchas veces les digo a los familiares, le digo, ustedes tienen la libertad, yo le pongo el medicamento, pero ustedes le cae mal, ¿quién más conoce a sus hijos? Se lo quitan. Y nada más me avisan. Sí, porque nadie que usted se lo va a dar y no se lo va a suspender nunca hasta que venga a su consulta en 6 meses o en un mes o no. Si al niño le está cayendo mal, quíteselo. Si tiene dudas, quíteselo y viene y lo platicamos. Eso es trabajar juntos, caminar juntos. ¿Sale? A ese es el tema de la plática. Vamos a caminar juntos. El médico debe confiar en esa sensibilidad de los padres. Yo los veo 30 minutos, a veces una vez al mes, una vez cada 2 meses, cada 3 meses. Los que van bien, nos vemos en 6 meses, ¿no? Antes no es necesario. Si el niño está bien, no es necesario. ¿Sí? En este caso, bueno, sí fue exponer lo que sea. Hay mecanismos, medicamentos que no les generan tanta angustia para exponerlos y llevarlos a la plaza comercial y subirles el ruido y todo ese tipo de cosas. Sí, coadyuva. Pero en este caso, la exposición que hiciste, ahí está el resultado. Felicidades. Hiciste todo muy bien. Enhorabuena. Pues bueno, ya estamos por terminar la plática. Doctor, no sé si quiera repetir de nuevo sus teléfonos, el centro donde está usted en la Ciudad de México y igual reiterarles, la plática se queda grabada. Lo pueden ver en mis redes sociales, Esther Aponte M, Facebook y en el canal Medimac de YouTube, ahí se va a subir. Entonces, ¿alguna otra pregunta más? Aprovechemos al doctor. Si no, pues damos por terminada esta plática. Hola, buenas noches. Hola. Tengo un niño está por cumplir 6 años. Su diagnóstico fue TEA grado 2, pero su principal problema es el lenguaje. Él al principio presentaba mucha ecolalia. Ahorita ya en base a terapias fue disminuyendo, pero aún su vocabulario es muy amplio. Pero esto es a raíz de lo que ve o lo que escucha, o sea, solo repite y no mantiene una conversación como tal. Tenía mucho miedo de la medicación hasta el mes de enero, que su neuropediatra nos dio metilfenidato. Pero lo que me causa mucho ruido es que me decía que solo se lo diera de lunes a viernes, que no había problema si no se lo daba el fin de semana. Entonces, aunque yo le preguntara que con cuál era la función del medicamento, pues me decía eso solo para mantenerlo tranquilo y concentrado. Más no sé si sea así, o yo sí le vi cambios en la escuela, rendía un poco más, estaba más tranquilo. Y anterior a eso le dieron risperidona, pero risperidona lo tumbó por completo, que era lo que a mí me dolía mucho verlo sin movimiento alguno, porque digo, al final de cuentas, con autismo y todo, pues no dejan de ser niños y andan para arriba y para abajo. Entonces no sé realmente cuál es la función del metilfenidato en mi niño. Bueno, el metilfenidato en general es un medicamento que se utiliza para controlar los procesos de inatención en trastornos por déficit de atención con hiperactividad, que es otro trastorno psiquiátrico, que muchas veces se presenta junto con el autismo. Así como la discapacidad intelectual también se presenta el trastorno por déficit de atención y a veces se presentan los tres. El uso de metilfenidato te va a mejorar finalmente lo que es los procesos de atención si es que tiene un déficit de atención. Si no lo tiene, te lo va a poner inquieto, hiperactivo y ansioso. En este caso parece ser que fue manejado bien. Aquí el problema a veces, el medicamento de primera elección finalmente es la risperidona. El problema es la dosis que se le da. ¿Sí? En lo particular, mis pacientes saben que les doy inicio con unas dosis extras ultra bajitas y los vamos aumentando hasta encontrar el máximo beneficio
con el mínimo de dosis, ¿sale? El problema a veces, y lo que platicábamos, ¿no? Los neuropediatras son excelentes neuropediatras, pero en la parte del área de la psiquiatría y la salud mental, ahí es donde están ellos, el problema. En muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque hay que regularle los medicamentos, ¿sale? Para mejorar esta capacidad, para controlar la ecolalia que tiene. Un discurso ecolálico no le sirve a tu hijo. Puede repetir. La ecolalia sirve para saber que puede pronunciar todas las letras y todas las palabras, pero no sirve para la comunicación como lo que nosotros queremos. Y aquí lo que se necesita es dar la ecolalia, mejorar el interés en el medio, para que de esa manera, ahora sí, todos los demás profesionales puedan trabajar. La ecolalia hay que irla corrigiendo poco a poco. Los terapeutas del lenguaje tienen algunas situaciones y los papás deben de aprender, ¿no? La ecolalia viene siendo algo así como un tipo de estereotipio vocal, ¿no? En donde dicen una sola palabra a veces, o en este caso frases de palabras, pero no saben utilizar los diálogos de las películas que a veces utilizan, y entonces plagian los diálogos y los están diciendo en cualquier contexto sin que sea congruente con la situación que está viviendo el niño. Entonces creo que en este caso sí vale la pena. El metilfenidato, si le funcionó, bueno, pues adelante. Habrá que calcularle también la dosis, el tipo de metilfenidato, si es de larga o corta acción. ¿Sí? Si le funcionó, pues adelante, hay que seguirlo administrando, ¿sale? Y hay que hacer los ajustes que sean necesarios y ver qué está pasando con lo demás de la vida de tu niño. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. ¿Usted cree conveniente que las agendas visuales puedan ser de ayuda para él por esto de la ecolalia? Él lleva actualmente 2 terapias de lenguaje, pero no, yo creo que avanza un poquito, pero retrocede un poco más de lo que avanzó. Entonces ahí vamos. Ahí el problema es que si tu hijo avanza y retrocede, pues entonces no está avanzando, ¿no? Sí, si se retrocede más de lo que avanza, entonces están atorados. Y ahí el problema que tiene que ver mucho con la restricción de intereses. ¿Sí? La terapia del lenguaje, se piensa que a través de terapia del lenguaje van a hablar, no. El niño pronuncia bien. La terapia del lenguaje tiene que ver para ver cómo articula el lenguaje. Lo que hace tu hijo y dice es lo que piensa. ¿Qué es lo que piensa? Pues simplemente lo que ha visto o ha escuchado, por eso tiene la escuela. Entonces, en este caso, pues sí, yo sí creo que su médico debe repensar el tratamiento que debe de tener, porque sí hay tratamientos adecuados, ya tiene 10 años de edad, entonces está este jovencito, todavía tienes mucha oportunidad por sacarlo adelante. Ok, doctor, muchísimas gracias. Están preguntando, creo, ahora sí que no se me está dando ahorita la tecnología. Están preguntando por mis redes sociales, Esther Aponte M, así me encuentran en Facebook, Esther Aponte M, este es mi perfil. Creo, déjenme mover porque como que hace un poquito ¿sí se alcanza a ver? Porque ahorita las personas que me apoyan con la tecnología se me fueron. Y les voy a pasar el Facebook también de Medimac, así lo logran identificar, donde ahí en el canal de Medimac de Facebook están todos los webinars y todos los programas que hemos hecho con el doctor de autismo. Son muchos. Y este es Medimac. Ahorita les muestro. Permítame tantito. No sé si alguien, mientras yo me empero aquí con la tecnología, quiera tomar. Yo en un minuto. Perfecto, adelante. Miren, yo aparte, bueno, yo y mi esposa pues tenemos pues a nuestro hijo, ¿no? Con autismo, es leve, tiene un poquito de atraso del aprendizaje, o retraso, como se diga, nada más que en lo personal, también somos Boy Scouts. Entonces ahí, pues la vida te pone donde ya no nada más es tu hijo, sino siempre son 2 o 3 más, 4. Y dices, qué bueno que los traigan, ¿no? Porque ahí es una muy buena oportunidad para que convivan niños, pues no sé cómo decir, regulares, con niños con autismo, con niños con diferentes, pues, situaciones, ¿no?
Y una es, generalmente, los niños más disruptivos son los niños ordinarios que tienen padres sobreprotectores, ¿verdad? Y si juntas un niño con autismo con padres sobreprotectores, pues lo multiplicas como por 10, ¿verdad? Entonces, bueno, es eso, ¿no? Mi pregunta es, para personas que estén en una situación así, como yo, por ejemplo, que pues la vida te pone y siempre dices, pues uno quiere ayudar con integración sin tener que ser especialista en algo, pero algo donde yo pueda obtener dinámicas, obviamente que sean apropiadas. Muchas veces buscas en algunas organizaciones y todo, y hay muchas que tienen sus propias agendas, ¿no? Tanto de un lado de derecha, izquierda, y que si esto, que si lo otro. Entonces, pero algún lugar que sea objetivo donde yo pueda obtener, les digo, sin tener que chutarme libros y libros, pero dinámicas del grupo que ayuden a la integración, sobre todo pues de los chavos con autismo no hay tanta bronca, o sea, a veces les hemos puesto juegos donde se tienen que descalzar y eso es de las cosas que a muchos les causa crisis, pero como van a los demás niños que juegan y corren, pues acaban teniendo lo que afrontar y que brincar e irse al otro lado. Y pero más que nada es una pregunta, y para los papás que sean de Monterrey, estamos en el Parque España de 4 a 7 todos los sábados. Y ya, hasta ahí mi pregunta. Excelente, Isaac, tus felicidades por el trabajo que estás haciendo. Yo les digo a todos los papás que hay 4 actividades que todos los seres humanos debemos de tener, y en especial el autista. Uno, una actividad cognitiva. Siempre tenemos que estar aprendiendo todos, ¿sale? Los niños, adolescentes, siempre tienen que ir a la escuela, ¿no? Entonces, el aprendizaje es uno y es el más importante de todos. 2, una actividad deportiva. 2 veces a la semana es el ideal. Con maestro, no la actividad de escuela, no, extracurricular. La segunda. Tercera, una actividad artística. La que quieran, danza, escultura, música, la que quieran, dibujo, pintura, la que quieran, ¿sale? Cada uno de los niños tendrá ciertas habilidades, ciertas cualidades en la parte artística. Y la cuarta, que es donde entras, es la parte lúdica. Yo recomiendo mucho ingresar precisamente a los grupos de scouts, ¿sale? Porque sé que es un grupo estructurado. Tú junta a un Asperger con un hiperkinético, ¿sí? Y vas a encontrar el equilibrio perfecto, ¿sí? Porque el Asperger normalmente controla al TDAhoso, ¿sí? Y el niño con TDA va a estimular al Asperger, ¿sale? Entonces, ahí hay un equilibrio perfecto. En cuanto a actividades específicas, vuelvo a lo mismo. Si tú le das actividades muy específicas a ellos, ya los estás haciendo especiales. Y lo que quieres es tener un comportamiento de normalidad. Entonces hay que llevarlos a un nivel a que jueguen todo lo que juegan los demás, a que se desempeñen todo lo que desempeñan los demás, tomando en cuenta que ellos pueden tener ciertas limitaciones. Ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tendrías que hacer? Explícales lo que tienen que hacer. Siempre explícales antes lo que tienen que hacer. Durante cuánto tiempo y en qué situaciones van a cambiar para que no se te metan en crisis. ¿Sale? Entonces, es un trabajo muy bonito, felicidades, creo que hace falta mucha gente. Yo tengo varios grupos aquí en la Ciudad de México y una amiga que pertenece al Nacional, entonces ella tiene acceso a decir, vayan a buscar a esta Lupita y díganle que van de mi parte para que les digan cuál es el grupo más cercano, ¿no? Y pues váyanse a la página fulana de tal, que no sé qué tanto, y ahí se van a meter. Sí, pero es una de las actividades que todo paciente con trastorno espectro autista debería de tener, porque los scouts es un grupo estructurado que fomenta la participación en equipo, favorece la comunicación, favorece la socialización, favorece la integración. La aceptación es lo básico, ¿no? Entonces, yo no creo que necesites un manual específicamente para decir qué actividades. O sea, quizás cómo comunicarte con ellos, sí. Cómo conocer sus limitaciones, sí. Pero de ahí a que yo recomiendo que deben de participar todos, es como darles de comer de todo.
para que no estén mirando la comida, ¿no? Pues ya que se nos estamos yendo a las 2 horas y la verdad es que, bueno, uno nunca llena. Ya dejé ahí, logré ver el chat, ya dejé ahí mis redes sociales. Doctor, creo que están pidiendo su teléfono, no sé si pueda ponerlo en el chat. Y nada más, doctor, no sé si me permita, ya ve que yo siempre ando en muchas cosas. El doctor ha venido a la ciudad de Monterrey, ha dado varias conferencias en el DIF estatal. Yo de repente así como que, ¿verdad que sí iba a venir, doctor, a Monterrey a consultar? Sí. Ya dijo que sí. Entonces, cuando venga el doctor, por eso les pasé mis redes sociales, ahí voy a anunciar cuándo viene, dónde se da consulta, y si no, también yo les puedo compartir mi celular para avisarles y decirle, viene el doctor a Monterrey a dar consulta porque ha venido, ha tenido la oportunidad de, más bien la gente ha tenido oportunidad de que, aprovechando las conferencias que viene a dar el doctor al DIF estatal, también lo aprovechan y dan consulta. Les dejo mi teléfono también, si me quieren contactar, independientemente de que el doctor dé el suyo, les dejo mi teléfono, si me quieren contactar aquí a mí en la ciudad de Monterrey, yo les aviso cuándo viene el doctor, porque sí, como dijo Gerardo, una vez que lo encontramos ya no lo queremos soltar. Bueno, pero les agradezco mucho, que pasen buena noche. Este es mi teléfono, 811-045-7397, Esther Aponte. Bye. Gracias. Bye. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Bye.